Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación. Amigas y amigos, bienvenidos a la UAS TV, el programa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, transmitiendo desde el hogar para llevarles a ustedes las actividades desarrolladas en la academia en soporte a mitigar los efectos del COVID-19 en la República Dominicana. La doctora Rosel Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, participó junto al cardiólogo dominicano doctor Ángel González Medina en un conversatorio sobre la cardiología y el COVID-19. Veamos. Sí, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria que se han dado cita en el día de hoy a través de las redes sociales de la UAS en este interesantísimo encuentro que tendremos con el doctor Ángel González Medina, cardiólogo, un encuentro sumamente interesante partiendo de todas las inquietudes y preguntas que hay respecto a aspectos relacionados con la cardiología. En el día de hoy queremos agradecer la realización de este encuentro a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en manos de nuestra señora rectora, doctora Emma Polanco Melo. Pues bienvenidos a todos a este encuentro y queremos que todas las preguntas que tengan nuestros participantes a través de las redes sociales que puedan hacerla y se la haremos llegar al doctor Ángel González Medina. Pues para introducir vamos a darle la palabra a la señora decana de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Rosel Fernández, que estará con nosotros. También nos acompañarán en entrevista el director de Relaciones Públicas, Luis Pérez, y el maestro Leandro Campos, también periodista y comunicador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y periodista de larga data. Bueno, pues bienvenidos a todos a este interesantísimo encuentro con el doctor Ángel Medina, Ángel González Medina. Bienvenido, doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a darle la palabra a nuestra querida señora decana, doctora Rosel Fernández. Gracias por este espacio donde voy a compartir con ustedes durante un buen tiempo y con el doctor Ángel González Medina, un notable cardiólogo de nuestro staff docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es que la universidad está presente en todos los momentos que vive el país. Y ahora, tratándose de una pandemia global, la universidad está presente con ustedes para orientarles en un área tan importante como es la cardiología. Para eso tenemos a nuestro maestro Ángel González Medina, cardiólogo clínico, ecocardiografista, es un investigador titular, designado por el MESI, profesor de cardiología de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fellow del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana de Cardiología, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, pasado director del Instituto Dominicano de Cardiología, pasado jefe del Departamento de Investigaciones del Instituto Dominicano de Cardiología. Forma parte del equipo de investigadores del estudio de campo EFRICAR 1 y 2, a través del cual conocimos las estadísticas de los hipertensos en el país y que estos datos han tenido connotación no solamente en el país, sino también a nivel internacional. De tal manera que nuestro querido maestro Ángel González Medina ha posesionado al país en playas extranjeras a través de este gran estudio trabajado con un equipo de investigadores, compañeros del Instituto y de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Doctor, gracias por estar con nosotros para compartir con esta audiencia que sigue fielmente a este canal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, doctor. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Para mí un placer, una gran satisfacción poder contribuir en este momento tan importante, tan trascendente no solamente para nuestro país, sino para toda la población en el mundo.
y de manera particular, pues servir a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como entidad que tiene un impacto importante en nuestra sociedad, de servir de orientación a la población y a los profesionales que pueden estar en este momento también en contacto con nosotros. Podríamos decir que la infección por este virus, coronavirus 2, que ahora se le llama COVID-19, que lo que significa es enfermedad por coronavirus del año 2019, en realidad es una enfermedad nueva para toda la población mundial y que ha creado un impacto enorme, no solamente por la mortalidad, sino porque es una enfermedad desconocida que se está comportando de una manera bizarra y ha puesto no solamente a los científicos, a los clínicos, sino a las autoridades de salud pública en una carrera constante en búsqueda de encontrar una explicación de los mecanismos por los cuales se produce esta infección y su impacto en el ser humano, especialmente buscando no solamente este conocimiento de cómo produce la infección, sino también tratando de establecer las mejores intervenciones desde el punto de vista de prevención y de tratamiento de la enfermedad. En el caso nuestro, que vamos a hablar de la relación con la enfermedad y enfermedad cardiovascular y las complicaciones, es porque precisamente al ser un virus poderoso que tiene una gran replicación, una gran multiplicación y que logra causar tantos efectos, especialmente el mayor impacto hasta ahora parece ser en los individuos de mayor edad, en los niños, en aquellos que tienen una mayor vulnerabilidad de su estatus inmunológico, ya sea porque tenga cáncer, porque tenga enfermedad respiratoria, enfermedad hepática, es decir, enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad cardiovascular. Y, como decía, cada día logramos ver nuevas manifestaciones a nivel del sistema neurológico, a nivel de la piel, y algunas manifestaciones menores, especialmente en gastrointestinales, pero sobre todo su mayor impacto a nivel del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular, y por supuesto con implicaciones de impacto no solamente sobre morbilidad y mortalidad. En este sentido, los datos que tenemos a mano señalan que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, y particularmente hipertensión arterial, tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad más severa, de tener mayor morbilidad y por tanto una mayor mortalidad. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con la edad, que también es la condición número uno, diríamos, de la población, porque el individuo ya entrado en edad, su capacidad de protección por disminución de su capacidad inmunológica lo hace muy vulnerable al desarrollo de infecciones. Y el individuo de edad es el que más se afecta también de enfermedad cardiovascular. Por eso su impacto y sus complicaciones y las implicaciones que vamos a tener desde el punto de vista terapéutico. Ya sabemos que incluso en principio se hablaba básicamente de una neumonía y se pensaba que era una neumonía de tipo viral, pero en la medida que el tiempo ha ido pasando, ya sabemos que es un proceso inflamatorio y que intervienen una serie de mecanismos. Enfermedad que puede ser asintomática en un 30% de la población. En otro grupo es enfermedades leves, en la que hay manifestaciones clínicas leves, y en otro grupo moderada, en la que ya aparece la tos, aparece la fiebre, aparece el dolor muscular, y los enfermos severos que comienzan a tener entonces distrés respiratorio. Hoy sabemos que este virus, al parecer, interviene no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel de otros órganos, especialmente a nivel de corazón. Y lo más importante es conocer la fisiopatología o los aspectos moleculares de por qué ocurre esto. Bueno, lo primero es que el virus necesita o utiliza una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que la utiliza para poder penetrar a las células, especialmente a los neumocitos, a las células pulmonares, que es por donde primero se va a manifestar
de manera importante y al parecer toma separa el hierro de la hemoglobina y esto hace que se produzca una especie de acumulación de partículas de hierro, sobre todo a nivel pulmonar, dando las características radiológicas y de tomografía de vidrio esmerilado en los estudios de imágenes. Y esto fue generando, porque en la medida que se fueron usando antibióticos y antiinflamatorios, nos dimos cuenta que cuando el paciente ya entraba en esa fase de empeoramiento a nivel pulmonar, entonces la agravación del cuadro y la mortalidad sobrevenía. Pero no solamente sobrevenía por el proceso neumónico inflamatorio, sino porque repercute especialmente sobre el sistema cardiovascular. Este virus necesita no solamente de esa enzima, sino también de otras proteínas para poder penetrar la célula y replicarse de manera importante. De todas maneras, eso hace que el virus se replique y que logre producir un estado de inflamación intenso, lo que se llama una tormenta inflamatoria, porque se libera una serie de sustancias proinflamatorias que además desencadenan un estado de protrombosis en todo el organismo, llegando incluso a la coagulación intravascular diseminada. Esto provoca trombocitosis no solamente en el sistema venoso, ahora sabemos también que en el sistema arterial, porque no solamente ocurría estos fenómenos a nivel del sistema venoso, a nivel pulmonar, sino que además trombos en las arterias coronarias, y esto lleva a infartos con arterias coronarias sanas inclusive. Y más recientemente, lo que se ha estado señalando desde hace 2 días, de una mayor incidencia de eventos vasculares cerebrales, es decir, accidentes cerebrovasculares, sobre todo en individuos más jóvenes, lo que implica que probablemente va a haber un cambio en el paradigma terapéutico que se estaba ejerciendo en este momento. Lo que implica que ya no solamente habría que pensar en utilizar anticoagulantes, sino también antiagregantes plaquetarios. Antes de continuar ahí, quería decir que se ha planteado mucho por esto el uso del virus, del receptor de la enzima convertasa 2, de que los pacientes que estaban usando inhibidores de esta enzima convertidora, como son los medicamentos antihipertensivos inhibidores de la ECA y los bloqueadores de receptores de angiotensina, se pensaba que estos pacientes se empeoraba la situación de ellos y es todo lo contrario. Inclusive hay un estudio reciente y un metaanálisis donde se demuestra que los pacientes que estaban tomando inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina 2 inclusive mueren menos de manera significativa, es decir, les va mejor. De todas maneras, quizá cuando el paciente se agrave, entre el proceso de hipotensión, de hipoxia, por el trastorno respiratorio, entonces ya probablemente las cosas son diferentes si iniciar o dar estos medicamentos. Pero lo más importante es que hay un estado inflamatorio, un estado protrombótico que definitivamente son los que van a provocar la mayor morbilidad y la mayor mortalidad en estos pacientes. Ya veremos más adelante que no solamente va a haber este problema de la inflamación y de todas estas citoquinas que se liberan y este estado proinflamatorio, sino que el virus además tiene efectos directos sobre otros tejidos, especialmente sobre el corazón. En este caso puede tener un efecto directo sobre los miocitos, sobre los miocardiocitos, produciendo inclusive miocarditis, produciendo miocardiopatía, incluso miocardiopatía por estrés, arritmias, y todo esto lleva a fallo cardíaco y muerte por enfermedad cardiovascular y, como ya dije, inclusive el desarrollo de infarto en pacientes que tienen coronaria sana o precipitar el infarto en aquellos que ya tienen enfermedad cardiovascular. Si hay alguna pregunta, prefiero que comencemos desde ahora para no ocupar todo el espacio y ir completando con conceptos en la medida que tenemos las preguntas. Sí, doctor, ¿cómo andan las estadísticas de la hipertensión arterial en el país? Fíjate, en el país, en el año 2012, teníamos 34,7% de hipertensos. Debido a que el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón, ha planteado nuevos límites, es decir, nuevas cifras para establecer cuándo ya hay hipertensión,
pues nosotros hicimos una evaluación de nuestros datos, y si nosotros consideramos como tales estos conceptos, entonces la hipertensión anda en un 41%. Muy alta. Población adulta, muy alta. Muy alta. La europea todavía mantiene niveles un poquito más altos, de 135, pero ya la sistólica y el 90 la diastólica, pero la Sociedad Americana de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología han bajado sus cifras, y todo el que tenga 130 hasta 139, 80, 89, se considera hipertenso, claro, sin que eso implique que haya que tratarlo. De todas maneras, la hipertensión arterial es bueno señalar que es aparentemente la comorbilidad que más se ha asociado no solamente con la enfermedad COVID-19, sino también que son en los que se ha observado, junto con la enfermedad cardiovascular, un peor pronóstico. O sea, 19% son hipertensos, los diabéticos obviamente, 8%, y los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, un 7%. Entonces hay un agravante, doctor, que hay una población que no sabe que es hipertensa. Es otro dato que es silente, ¿verdad? Cerca del 50% de la población no sabe que es hipertensa, y lo peor, ese mismo porcentaje o más, a pesar de ser hipertenso, o no está controlado o no está tomando tratamiento. Durante este encuentro virtual, la Sociedad Dominicana tuvo la oportunidad de intercambiar inquietudes con este destacado cardiólogo. No se vayan, al regreso, continuamos con las informaciones. La unidad familiar, la esperanza y la fe de que pronto recobraremos la normalidad siempre serán un buen remedio para mitigar los dramáticos y contundentes efectos que ha tenido en nuestro país y en el mundo la pandemia desatada por el coronavirus. En esta Semana Santa, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pedimos al Todopoderoso tocar las mentes y los corazones de los líderes del planeta para que, unidos en un solo sentir, ofrenden los avances científicos y tecnológicos de la humanidad para controlar totalmente el coronavirus en el mundo. Hoy lavamos nuestras manos y mantenemos el distanciamiento social para evitar la propagación del virus, asumiendo con responsabilidad hacer frente a esta pandemia, asistiendo a nuestros niños, a nuestros hombres y mujeres, sin importar la edad, estatus social, religión o ideología política, porque cuidar y proteger a los más vulnerables es la acción más poderosa para salir victoriosos. Guastianos, guastianas, pueblo dominicano, les exhorto a aferrarnos a la solidaridad, al amor, la esperanza, como las principales armas para combatir este flagelo. Y mantengamos la fe de que volverán días mejores para todos y para todas, y que con la ayuda de Dios venceremos y volveremos a abrazarnos y a estar juntos de nuevo. Como país tenemos un reto: detener la epidemia del COVID-19. La UAS brinda apoyo desde todos los ámbitos del saber y ofrece a la población orientaciones multidisciplinarias con el objetivo de lograr el bienestar integral de todos. Como aporte concreto, ofrece la línea de orientaciones médicas que posee especialistas en las diferentes áreas de salud para responder inquietudes de este tipo. El COVID-19, adicional a las manifestaciones clínicas que ya conocemos, puede complicarse en personas que presenten alguna condición especial de salud. Principalmente en pacientes
que padecen de diabetes, hipertensión, asma y más en adultos mayores. Los síntomas pueden confundirse con otras afecciones médicas como son crisis asmática, el virus de la influenza, alergias, entre otros. Entre las medidas para contrarrestar el virus están lavarse las manos, hábitos de higiene respiratorio y distanciamiento social. Sabemos que el aislamiento social es una de ellas, por lo que tus visitas a tus médicos especialistas se han visto afectadas. La línea de orientaciones médicas está aquí para ti. Pon cuidado a todos. El bienestar integral de la familia está en tus manos. Mujer, pon atención a lo que dice tu cuerpo. Cuando los más pequeños de la casa necesites cuidar. Esta línea es una opción para orientar. Si tu garganta, oídos y nariz te comienza a confundir, estaré para guiarte. Si sientes que el malestar no te deja estar, espero me puedas llamar. Si sientes que tu corazón se agita, recuerda, me puedes consultar. Yo espero por ti. En este tiempo en casa no estás solo. La UAS está contigo. Llámanos. Juntos podemos detenernos. Tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo como muchas universidades privadas se encuentran utilizando herramientas de colaboración y comunicación para impartir docencia, creando comunidades de aprendizaje en línea. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha puesto a disposición de los ciudadanos servicios de apoyo y asistencia psicológicas a través de líneas telefónicas. La tarea es dura, pero el sacrificio merecerá la pena. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, atendiendo a su filosofía y misión de compromiso social, pone a disposición de la sociedad dominicana la línea de ayuda psicológica UAS COVID-19, conformada por un equipo de 36 profesionales de la salud mental y la conducta humana, que te brindarán orientación y apoyo emocional, y además te ayudarán a mitigar las dificultades psicológicas ante la pandemia del coronavirus. Comunícate de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Universitarios, Dominicana nos necesita, porque una palabra a tiempo puede salvar vidas. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 es un servicio gratuito que te ofrece el Estado Dominicano y debemos de cuidar para que te siga cuidando a ti. Al llamar al 911 debes tener en cuenta la dirección exacta de donde está ocurriendo la emergencia. Debes de comunicar en forma clara lo que ocurre. Una sola llamada es suficiente. Debes esperar la asistencia en el lugar de la emergencia. Ayúdanos a ayudar. Cuando estés en línea reportando algún evento, toma en cuenta las siguientes recomendaciones.
Mantén la calma y atiende a todas las indicaciones que te hace el operador. Responde de manera calmada las preguntas que te hace el operador. Permanece alejado de cualquier situación de peligro en lo que llegan las unidades de emergencia. Quédate en línea hasta que el operador del 911 lo indique. Mantente alejado de ruidos que puedan interferir con una comunicación clara. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Hoy tenemos el juego más difícil de nuestra historia. Y la República Dominicana te necesita para ganar. Por eso, respeta la distancia. Si rompes las reglas, perjudicas al equipo. Mira toda la gente que te espera afuera. No se amontonen todos en la cancha. Porque aunque piense que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. No salgas a cualquier lado. Vamos arriba, República Dominicana. Ese partido lo ganaremos jugando en equipo. Porque nosotros los dominicanos tenemos más fuerza que cualquier pandemia. El deseo de volver a encontrarnos. En el próximo campeonato o en cualquier lugar. Quédate en casa. 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 Por favor, quédate en casa. ¿Cómo lavarse las manos correctamente? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, siguiendo los protocolos de acción sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, invita a sus empleados, estudiantes y docentes a realizar el lavado de manos de forma correcta. Moje sus manos con agua. Deposite jabón desinfectante suficiente sobre las palmas de las manos. Friccione la palma de la mano derecha con el dorso de la izquierda y viceversa. Frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Restriegue el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Con un movimiento de rotación, frote el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haga lo mismo con la otra mano. Lleve la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuague sus manos con suficiente agua. Seque con una toalla desechable. Cierre el grifo y abra las puertas con la misma toalla. Lavar tus manos salva vidas. Cuidar tu salud y la de los tuyos es asunto de todos. Gracias por continuar con nosotros y gracias por esos mensajes y esas muestras de cariño que a través de las diferentes redes sociales recibimos día a día, que confirma que el trabajo de la academia llega a la sociedad. Continuamos con las informaciones. Doctor, sí. A partir de los efectos ya demostrados del coronavirus en la persona con afecciones cardiovasculares, ¿hay una relación entre esa afección con la edad de las personas? Porque según los resultados, como más se afecta a las personas de mayor edad, ¿cuál es el vínculo entre que le llega la enfermedad, esas afecciones cardiovasculares, con la edad de la persona? Bueno, hay varios aspectos. Uno de ellos fue el que yo mencioné, es la disminución de la capacidad inmunológica de esos pacientes. Segundo, son los que más enfermedades crónicas tienen, vascular, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad respiratoria, etc. Pero además es importante recordar que en este conocimiento de la enzima convertasa se considera que es un protector del sistema respiratorio. A pesar de que deja entrar el virus, parece que no tiene que ver con soltar el virus y con la replicación del virus directamente. Es un mecanismo que vamos a tener que dilucidar en el futuro. Pero hay que recordar que el envejeciente ya tiene una disminución precisamente de receptores de ACE2, enzima convertasa, y de la interrelación de ese sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esos son por lo menos los más agravantes. Inclusive se sabe que esta enzima convertasa está ubicada en el cromosoma X. Por tanto, las mujeres, fíjate qué dato más importante, las mujeres tienen más de este tipo de esta enzima convertasa, lo que también podría explicar el por qué las mujeres resultan menos afectadas o menos impactadas con la mortalidad. Es algo hipotético, pero en el futuro veremos qué hay por ahí
en la medida en que el conocimiento va surgiendo en una enfermedad que es novedosa y que cada día nos tiene a nosotros con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque hay conocimiento nuevo. Así es. Doctor, ¿y usted pudiera decir cuáles son esos medicamentos inhibidores de la ECA y los ARA2 en sentido general? Un grupo, los inhibidores de la ECA y los ARA2, porque usted está hablando para un público que quizás no tenga esa formación, es un público muy general. Usted puede... Los inhibidores de ECA, todos, tú sabes que en farmacología siempre se usan una serie de nombres para familias, todos terminan en pril o... enalapril, lisinopril, con no de mencionar nombre. Los lisinopril, quinapril, amipril, ya dije el captopril, el ramipril, es decir, hay una cantidad que están en el mercado, otros ya han salido porque ya comercialmente los han sacado, porque no se venden, los otros tienen más evidencia, son los que más los médicos usamos. En los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, o llamados también antagonistas de la angiotensina 2, están el candesartán, el valsartán, losartán, el tecnisartán, el olmesartán, son los que más abundan en nuestro medio. Entonces, doctor. Son además medicamentos que llegaron para quedarse, porque son protectores cardiovasculares, son protectores renales, y han sido de gran beneficio en los últimos años en la supervivencia de los pacientes, no solamente con hipertensión, sino con enfermedad cardiovascular, especialmente con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, doctor, ¿qué debe de hacer un paciente hipertenso crónico ya diagnosticado con su tratamiento frente a esta epidemia en el país? ¿Qué debe hacer con su tratamiento? ¿Seguirlo? ¿Consultar con su cardiólogo? ¿Hacerse una revisión de nuevo? ¿Estarse tranquilo con su misma dosis? ¿Qué debe hacer? Correcto. En principio hubo mucho temor, muchos pacientes nos llamaron preguntando por esto que se había dicho, inclusive a nivel internacional. Sin embargo, no hay ninguna evidencia. Ya te dije que hay un estudio que salió en JAMA Cardiology, en donde se demuestra que los que estaban tomando inhibidores de ECA y bloqueadores de receptores de angiotensina 2, no, al contrario, hubo menos mortalidad de manera significativa que los que no los estaban tomando. El paciente debe mantener su medicación, tratar de contactar a su médico si tiene alguna duda, porque ya esto se ha difundido bastante. Inclusive no hay ninguna contraindicación a nivel internacional. Obviamente se sigue observando, vamos a ver qué pasa en miles de pacientes, pero hasta ahora no hay evidencia de que esto sea peor para el paciente, todo lo contrario. Quizá la única dificultad cuando el paciente se agrave sea darlo, porque si el paciente está en hipoxemia, está en shock, pues ya en esos casos no podemos usarlo porque baja la presión, entonces se puede deteriorar más el paciente. Gracias. Darío de Los Ángeles, Carrasco López, está interesado en saber y plantea una pregunta, me parece muy interesante. Dice, doctor, el COVID-19 se comporta como una enfermedad intersticial. ¿Pudiera ser los corticoides un TX, ya que mejoran mucho el PX en afecciones como neumonía intersticiales no específicas? Él está interesado en que usted le dé esa respuesta. Sí, se considera que cuando ya se entra en la tercera fase del COVID-19, cuando comience la dificultad del estrés respiratorio, es el momento ideal para usar glucocorticoides, especialmente metilprednisolona, que podemos usarla 0.5 miligramos. Hay varios estudios respaldando esto. Lo que sí se es cuidadoso y ya sabemos, porque incluso los shock sépticos, lo ideal es usarla temprano, porque después que viene el daño vascular, porque este virus también hace como ciertas bacterias tóxicas. Recuérdense que el ECA está también en las arterias, está también en el endotelio vascular. Y cuando se deteriora el endotelio vascular, pues vamos directo para el shock, porque aumenta la permeabilidad vascular pulmonar, aumenta la permeabilidad capilar a todos los niveles. Entonces, sí, los glucocorticoides tienen su uso también en estos pacientes. Incluso se ha visto que cuando se usan temprano, realmente tienen un efecto de mucho beneficio en estos pacientes. Ok, muy bien. Doctor, ¿qué hay de este tratamiento que se está indicando aquí en el país? Se ha asumido más bien como terapia para el COVID-19, la hidroxicloroquina. Y esos pacientes hipertensos, ¿qué relación tiene este medicamento con esta enfermedad
y los pacientes que tienen de base esta comorbilidad de la hipertensión arterial y problema cardiovascular? Fíjate, la hidroxicloroquina, todo viene como consecuencia del conocimiento. Se comenzó a usar porque es un inmunoregulador que pudiera tener de tipo antiviral, que se considera como inmunoregulador y podría impedir que el virus se ponga en contacto y se introduzca en la célula. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que esto se ha ido desmitificando un poquito. Inclusive ya en algunos hospitales de Estados Unidos ni siquiera están utilizando la hidroxicloroquina. Primero, por los efectos secundarios y una mayor probabilidad de desarrollar infecciones secundarias. Infecciones secundarias y por las interacciones que pudieran haber con estos fármacos que estamos usando a nivel cardíaco. La hidroxicloroquina, sobre todo, produce un efecto que es el más importante desde el punto de vista cardiovascular, y es que prolonga un intervalo en el electrocardiograma que se llama intervalo QT. Y ese intervalo es que uno mide en el electrocardiograma, que tiene que ver con el inicio del complejo QRS hasta el final de la T, es el llamado período refractario absoluto, en la que no debe producirse ningún estímulo. Entonces, cuando usted prolonga este intervalo que usted, ya sea por trastorno, porque el paciente tenga un trastorno genético, hay 2 trastornos genéticos que producen esto, o varios, por lo menos 2, 3, lo que pudieran aparecer. Pero sí sabemos que hay múltiples fármacos que lo pueden producir, incluyendo la citromicina, incluyendo la cimetidina, antialérgicos, ¿sí? Varios fármacos que pueden prolongar este intervalo que usted, incluso enfermedades, la enfermedad aterosclerótica, la insuficiencia renal, todo esto puede producir un aumento del intervalo que usted y originar arritmias ventriculares, que son arritmias muy peligrosas que pueden provocar la muerte. Entonces, ya hablando hoy con amigos que trabajan en el Monte Sinaí en Estados Unidos, me decían que ellos ya la han sacado del protocolo y prefieren quizás utilizar otra cosa. Tú sabes que está muy de moda el trabajo, el estudio que han hecho, o el reporte que han hecho los australianos de la ivermectina. La ivermectina, que también es un inmunoregulador, aunque es un antiparasitario, pero también tiene efecto inmunoregulador, y al parecer tendría un efecto, de acuerdo a lo que se registra en la literatura, hay que esperar, de todas maneras que la evidencia sea fuerte en miles de pacientes, aparentemente reduce de manera importante la replicación del virus. Podría ser esta quizá una droga la que va a sustituir a la hidroxicloroquina, tendríamos que esperar. Exacto. La gente la anda comprando, que ha vaciado las farmacias. Ay, ay, ay. Aquí hay que aconsejar a la gente. Primero, lo que pasó con la hidroxicloroquina, que se está usando para el lupus sistémico, para el lupus psicoide, para la misma malaria, para la artritis. La malaria. Y que entonces los mismos pacientes que estaban usando fármacos para esta enfermedad no la estaban encontrando. Y la gente lo que hizo fue guardar eso en su casa. Y este medicamento no debe usarse sin prescripción médica y sin vigilancia médica. Eso es fundamental, porque incluso hay que hacer el electrocardiograma en las primeras 3 horas después de darle la primera dosis, hacer el electrocardiograma cada 12 horas los primeros 3 días. Inclusive, lo que se está haciendo en países que tienen recursos es la telemetría, es decir, electrocardiograma ambulatorio a través de telemetría, donde hay un sistema que capta en cualquier momento que aparezca una arritmia. Nosotros aquí no tenemos telemetría. En una época sí la teníamos. Increíble. Pero ahora no lo tenemos. Ya, doctor. Entonces, eso es muy importante que la gente lo tome en cuenta. O sea, aclaré muy bien, doctor, enfatice que la hidroxicloroquina no se puede usar de manera festinada. No, en absoluto. Ni estar dentro de un protocolo de manera masiva, como si fuera un antiparasitario normal o un medicamento, una vitamina. La gente está festinando con este medicamento, doctor. Claro. Eso es muy importante que la gente sepa, y que tiene que ser bajo prescripción médica. No puede, porque la gente, fíjate lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, una barbaridad, hace unos 4 o 5 días, que por qué la gente no se inyectaban los desinfectantes. Eso trajo un terrible de llamadas a las emergencias en los hospitales de Estados Unidos, de gente que hasta se lo va a tomar. Dios mío, qué desastre. Hubo una gran cantidad de gente con toxicidad. ¿Usted recomienda que a toda la población se le haga la prueba rápida? ¿Qué usted recomienda en ese sentido? Mira,
Yo lo que vi que sucedió en Corea del Sur, a mí me gustó muchísimo, porque eso fue lo que ellos hicieron. Ellos, obviamente, sabemos que nuestro país no tiene tantos recursos, pero hay recursos para otras cosas. Así es. Vamos a sacar recursos de esas cosas para utilizarlas. Yo creo que hay que hacer más pruebas. Mientras más pruebas hacemos, más podemos detectar quién tiene una enfermedad asintomática, quién tiene una enfermedad leve. Ese fue un gran error al principio, de solamente hacer la prueba en aquellos que tuvieran síntomas, porque entonces se nos escapaba por ahí. Por eso hay un subregistro enorme. Así es. Yo pienso que sí, que cada vez en Corea del Sur hacían 1000 pruebas diarias. Y en Cuba, según los reportes que tengo, todo el que entraba lo ponían en cuarentena y le hacían la prueba. Y todo el que tuvo contacto con esa gente lo mismo, lo separaban. Entonces la incidencia no ha sido tan grande como en nuestros países. A pesar de que ellos tuvieron vuelos a aeropuerto abiertos por muchos días, cuando comenzó a entrar la enfermedad. Sin embargo, después se dieron cuenta que ahí también se le estaba yendo de la mano la situación. Yo creo que sí, que por lo menos donde se acumule mucha gente, por lo menos universidades, centros de los cuerpos armados. Exactamente. Exacto, estudiantes. O sea, ¿cómo tú abres una escuela en este momento? No. Y no ha habido ninguna historia del que va y lo que con un solo que entre podría tú tener 100 casos, porque esto se multiplica rápidamente. Nos gustaría una evaluación general sobre el manejo desde el punto de vista médico del país a los ya afectados por el COVID y cómo está interviniendo esa parte tan sensible de la cardiología o de las enfermedades cardiovasculares, cómo los especialistas están incidiendo, si están participando, si se está utilizando adecuadamente para combatir estos efectos del COVID en el país en sentido general. Sí, tengo conocimiento, por lo menos de algunas instituciones, que saben que la mayoría de los intensivistas son cardiólogos o cardiólogos intensivistas, y muchos intensivistas ya tienen mucha experiencia también en el manejo de enfermedad cardiovascular, porque seguro más que ellos más a diario. Y creo que hasta ahora se ha estado haciendo un manejo muy acertado de los conocimientos que tengo, los protocolos que se están llevando. Obviamente tú sabes que en el país, por suerte no hemos tenido, o por lo menos de los que hayan llegado a las clínicas, pero no tenemos tantos recursos de ventiladores. Por suerte ya lo de los ventiladores también se está planteando de otra manera. Es decir, que yo pienso que sí, que el protocolo debe masificarse. El paciente que es asintomático, ya sabemos que es asintomático, por la prueba positiva se va a cuarentena, simplemente, y separarlo con todo el que tiene síntomas simples, además de cuarentena, una vigilancia, pero una vigilancia de verdad. Pues yo tengo pacientes que me han llamado, que los han mandado a su casa, a su libre, y los noto con disfonía, con tos, inclusive pacientes ya con más de 60 años. Entonces, se necesita una vigilancia más extensa. Se debió habilitar, o quizá no tenemos los cupos, habilitar más espacios para trasladar a esa gente y no tenerlo en contacto con sus familiares ni las personas que los puedan visitar. Y todo el que entre a una fase ya, de que no solamente, si esos síntomas ligeros se comienzan a agravar como fibromialgia, mucho dolor muscular, mucho malestar, fiebre, ya ese paciente hay que ingresarlo, por lo menos en una unidad de cuidado intermedio o por lo menos vigilancia estricta médica, y que si hay cualquier modificación en su cuadro clínico, entonces ir a las unidades de mayor vigilancia, como son las unidades de cuidado intensivo o unidades de cuidado intermedio, donde está la presencia de un médico permanente y personal de apoyo. Bien, doctor. Quería decir algo sobre la terapia inflamatoria ahorita, que cuando me preguntaba Luis sobre esa pregunta. Sí. Tú sabes también que hay una droga que se está usando, que es carísima, que es el Losumab. Es un antiinflamatorio que se puede usar. Ahora mismo, por ejemplo, la gente de Brigham Women en Boston, del Mass General, Monte Sinaí, solamente lo están usando en los casos ya muy críticos. Prefieren usar los glucocorticoides,
es droga mucho más barata, porque aunque el Estado la aporta aquí en el país, pero si tenemos 200 casos va a ser difícil manejarlo con esa droga. Entonces yo pienso que lo que hay que tratarlo temprano a los pacientes cuando comiencen a pasar de esa fase clínica, como agravarse la situación clínica, entonces de hacer los marcadores, los biomarcadores de inflamación, ferritina, dímero D, la interleucina 6, no sé si se está haciendo en el país, pero por lo menos puede hacer troponina, el dímero D, puede ser la ferritina, puede ser el NT-proBNP, que no solamente te sirven como marcadores inflamatorios, sino también para tú ser más agresivo, sino también para darte cuenta con el daño miocárdico. Bueno, doctor, agradecemos lógicamente al doctor Jorge Asjana David, quien saluda esta entrevista, este conversatorio con usted, también el doctor Jorge Aníbal. Así que agradecemos a ellos y a otros que están conectados mediante esta plataforma. Sin embargo, hay una pregunta, doctor, de parte de Nilka Encarnación. ¿Hasta dónde influye la insuficiencia venosa leve en el COVID-19 o viceversa? O si el COVID-19 influye en esa insuficiencia venosa leve. Sí, eso sí, el COVID-19 sí va a influenciar, porque recordando que los pacientes que ya entran en fase 3, donde hay una tormenta inflamatoria, donde se va a disparar la cascada protrombótica, entonces son los pacientes que pueden hacer trombosis venosa más fácil. Ya no solamente a nivel sistémico, sino empezando porque ya usted tiene varices. Usted tiene ya una condición que lo pone en riesgo. Es lo único que hacemos con los pacientes que se van a operar. Es decir, hay una escala de riesgo. Si el paciente, además de tener varices, es obeso, pues su riesgo aumenta de manera importante. En el caso de la cirugía, me refiero, ¿verdad? Si además de eso, el paciente tiene trastorno respiratorio, peor la cosa, y si la cirugía abdominal, peor es la cosa. Entonces, en estos pacientes hay que estar al tanto de todo lo que sea del sistema cardiovascular para evitar que los pacientes se nos compliquen, lleguen a un estado crítico y entonces su probabilidad de sobrevivir sea menor. De hecho, la llegada del COVID-19 o la infección del COVID-19 en algunas personas puede declarar alguna de las enfermedades crónicas, entiéndase, que ellos no saben que tenían esas enfermedades crónicas, y esa llegada del COVID-19 puede entonces declararle a destiempo. Sí, yo creo que eso podría exacerbar, acentuar la condición que tiene, la comorbilidad. Indudablemente que sí, porque van a haber compromisos del mismo sistema cardiovascular o de la misma enfermedad crónica. Imagínate un paciente con cáncer que tiene su inmunidad completamente comprometida. Un paciente que se le ha hecho un trasplante. Ahí sí. Aquí no, pero en Estados Unidos trasplante cardíaco, en Europa, que ya están inmunosuprimidos de hecho. Entonces, incluso ahí el manejo es bien delicadito. Son pacientes que son todavía más vulnerables, tienen mucho más riesgo. Y entonces se va a exacerbar, se va a acentuar su condición previa. Fíjate que, por ejemplo, si tú tienes enfermedad coronaria, vamos a suponer que está vamos a decir, en la frontera de manifestarse. Si tú tienes una fiebre alta, eso va a hacer que tú tengas síntomas. Y no solamente que tengas síntomas, precipitar un evento cardiovascular, de hecho. Doctor, hay personas que le siguen saludando acá. Muchas gracias. María Virgen González agradece mucho, y el doctor José Aníbal Medina dice, con razón, tengo que leerlo así, con razón es uno de los mejores de América. Felicidades, doctor. Gracias. Nos damos no tanto así, hacemos un esfuerzo por estar al día, claro, de hacer una labor apegada a lo que la ciencia dice, con mucho amor, con mucha honestidad, con mucho respeto a nuestros pacientes, con mucha ética, pero sobre todo con conocimiento y manejo integral, que yo creo que es lo más importante del paciente. Doctor, perdón, doctor, ¿usted conoce a Leiden Suárez? Sí, claro que sí. Bueno. La doctora Fernández también. Okay. Ella le dice que el niño lo está viendo a usted. Sí, esa es la cosa.
Mi esposa que ella es cardióloga y electrofisióloga. También, excelente. Uno podría hablarle más de las arritmias y esas cosas. Excelente. Le pido a la población que tranquilidad, que como otras pestes, como otras epidemias, esto va a pasar. La ciencia hoy tiene tantos recursos para detectar no solamente los mecanismos para que se produzca la infección, sino cómo evitarla, cómo tratarla y cómo evitarla para siempre. Tenemos la esperanza de que tarde o temprano tendremos una vacuna. Tarde o temprano la va a haber. Así pasó con la viruela. La viruela hoy es historia. Solamente existen virus de viruela preservados por si un día apareciera la viruela de nuevo. Entonces, polio y muchas enfermedades prácticamente han desaparecido. Lo que tenemos es que hacer nuestro papel de comportarnos como ciudadanos conscientes, tomando las medidas que tenemos de tomar de prevención y contribuir a no contaminar a los demás y a orientar a aquellos que no estén orientados. Tranquilos, que tarde o temprano llegaremos a puerto. Amén. Así es. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, finalmente yo quiero agradecerle a ustedes también, a todos, a Orestes, a Rosel, sobre todo, ¿verdad? A Leandro, Luis, y a los que me han saludado, a los que no hayan podido saludar porque no lo han hecho, no hayan podido, sobre todo a todos los que han estado presentes, porque yo sé que se van a convertir en orientadores de la población, de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Así mismo es. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, señora decana, despídanos. Bueno, señores, mucha paz para todos. Seguir asumiendo todas las recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, que son prácticamente las mismas. Y como decía el doctor González Medina, está presente, tenemos una situación crítica, vigente, presente, pero pasará en algún momento. En lo que pasa, tenemos que tener mucha paz, mucha tranquilidad y solo llevarnos de las recomendaciones oficiales científicas. No podemos llevar cosas que salen en las redes porque van a alterar lo que es normal en nosotros. Señores, paz para todos, asumir las recomendaciones y este virus que no vemos, pero está presente y que es más verdad que cualquier verdad. Pasará muchos meses, pero al final llegará la luz. Con Dios. Yes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradecer a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales, a todas las preguntas que hicieron. No todas se pueden contestar, pero sí, muchísimas gracias a todos. Agradecer a nuestro hermano Luis Pérez, nuestro hermano también Leandro Campos, por siempre acompañarnos en este encuentro tan interesante. Y sobre todo a nuestra señora rectora magnífica, la doctora Emma Polanco Melo, por las facilidades que nos ha dado de estar aquí haciendo el rol que sabe hacer la universidad desde el punto de vista de extensión, llevarle conocimiento a las personas, al pueblo dominicano, llevarle información. Gracias. En disposición de cuando lo consideren necesario. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Leandro. Hablamos. Buenas noches. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación.